Bueno, seguimos conversando con Juan Bautista Vila, pastor evangélico y amigo nuestro, precisamente hoy donde Pero la antes, República... el saludo de Bárbara. Ah, claro. Sí, Bárbara Rodríguez, sí, en un sintonía con saludo dice a nosotros. mi sobrino, el Sí. pastor Juan Vila. En realidad, el esposo de ella es tío de mi esposa. Ah, Es verdad. dígale que ese es mi programa favorito. Así es. Dice Excelente, ella. excelente. Juan, hay muchas am, traducciones de la Biblia y así como hay traducciones de la Biblia, también existen denominaciones de grupos protestantes que asumen un pensamiento donde dirigen prácticamente no solamente su confesión religiosa, sino su conducta. Uno de ellos, uno de esos grupos, son los que el pueblo dominicano o ciertos grupos les ha denominado los rabacucu. Ellos se denominan como de sana doctrina. ¿Qué con ellos? ¿Qué reflexión tú nos puedes decir acerca de ellos? Bueno, pero en realidad ellos no son una secta, ni mucho menos. Son un grupo evangélico de un contexto social, de una situación social dominicana. Y vamos a decir el nivel también a que ellos se dirigen. Y lo hacen en un lenguaje que llega a su población que ellos están captando. Porque en realidad no son, a veces hacen tonterías. Realmente ellos han llegado lejos en cuanto a que se han difundido. Lo que no saben es que también se están burlando de ellos. Entonces tú tienes que tener cuidado cuando entra entre una cosa tan importante que entre en un contexto de burla y de hazme reír. Entonces puede ser que sea yo no sé si todos los que están escuchando, pues todos los creyentes lo han visto en algún momento. Y dicen verdades sin la forma como la dicen. Claro. Pero uno tiene que reconocer que, vamos a decir que para un público, para un contexto, y que son parte también de nuestro pueblo y del pueblo cristiano de República Dominicana, sin llevarlo más para allá ni para acá. Eso es lo que hay que decir. Pero, Juan, Mañana nos preguntó, Sí. entonces ustedes estaban esperando y yo por estaba eso esperando, hubo un sí. bache. ¿Qué poder, en el contexto del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay muchas personas que todavía se le explica, se le dice y hablan prácticamente lo que escuchan principalmente en la Iglesia Católica, que es donde en un tiempo se habla de los dos testamentos. ¿Qué podríamos entender? ¿Qué dice primero y qué se puede interpretar en el Nuevo? Bueno, la Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, esa es la idea. El Antiguo Testamento, o sea, lo que habla de la historia de la creación, comienza con el primer libro, cómo entró el pecado en el mundo, que es el Génesis. Entonces, de ahí en adelante, narra también los primeros habitantes de la tierra. Y luego narra, por ejemplo, descendientes de diferentes grupos étnicos. Y luego viene y toma un pueblo como un estandarte que iba a mantener esa tradición, mantener esa cultura, mantener ese libro, vivir por ese libro, que es el pueblo de Israel. Entonces ahí viene la historia completa del pueblo de Israel, que nos enseña muchísimas cosas. Desde el punto de vista político, nosotros encontramos al rey David, que por cierto vos escribió una biografía de él, que fue hasta Israel a hacerla. Se llama Biografía de un Rey, David. Entonces, y ustedes notan, por ejemplo, que luego, vamos a dividirlo como está el Antiguo Testamento. Tiene el objetivo de presentar incluso en su primer libro que iba a venir alguien que iba a derrotar esa, vamos a decir, lo que el hombre entró con el pecado en el mundo se iba a ser vencida con otro personaje que era Jesucristo. O sea, es lo que se llama Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de Cristo y no había llegado. Entonces ahí viene, de un pueblo nace Jesucristo. Hay una promesa que viene desde los hijos de Jacob. Jesucristo venía de la tribu de Judá. Entonces todo eso se narra, cómo Judá iba a ser cabeza cuando no era el mayor, porque el mayor era Rubén. Pero en la bendición que le da Jacob, en Génesis capítulo 50, pone a Judá como
el principal entre la familia. Entonces de la tribu de Judá es que nace nada más y nada menos que todo el reino. El rey David, y después del rey David sigue Salomón, después la división del reino de Salomón, todos los reyes, y de la descendencia de Judá, que también era la descendencia de David, nació Jesucristo. Entonces ahí viene una conexión. En Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, conecta, dice, principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y tú dices, ¿por qué David primero que Abraham? Porque el objetivo de Mateo era conectar a David con el reino davídico prometido y que iba a continuar con Jesucristo, que era un reino más allá de lo físico, también espiritual. Esa es la idea. Doctor, yo tengo usted hablaba y yo lo miraba de manera reflexiva. Dice Belé que hubo un pequeño bache porque se esperaba que yo iba a preguntar. Mire, el volcán, un volcán hace explosión ahora en la isla La Palma de España, que amenaza. Hay otros más en erupción en Filipinas. Hay asomo de guerra en muchas partes del mundo ahora mismo. Hay una situación realmente terrible, pero quiero caer en la pandemia que abate al mundo en estos momentos. Esas serían realmente señales, porque como la Biblia tiene un génesis o un nacimiento, un inicio, también tiene un apocalipsis. Desde el punto de vista real, interpretando la Biblia y ajustándolo a la realidad, ¿usted cree que estos son señales, esto que vive el mundo? Bueno, podríamos llamarlos todavía, estos no son señales completas, pero son principios de dolores. Si uno analiza a través de la historia, ha habido siempre eso, pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Mateo 24, que habla de un periodo fuerte de tribulación, dice que nunca se verá un momento como este. Es lo que se conoce en la Biblia como un periodo de gran tribulación, que los profetas le llamaban como el día de Jehová, que era el día grande y terrible. Entonces, todavía estas cosas son principios de dolores. Incluso, si uno lo ve en Apocalipsis... O sea, que vendrán tiempos peores. Sí, los juicios son en crescendo. ¿Cómo va a ser, doctor? ¿Peores? Bueno, si uno se da cuenta, vamos a ver, los juicios que aparecen en el Apocalipsis son los juicios de los 7 sellos, que aparecen los 4 caballos del Apocalipsis. Aparecen luego de los 7 sellos, aparecen las 7 trompetas, que son juicios que van en increciendo. Y al final de la 7ª trompeta aparece el juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Porque Apocalipsis está dividido en juicio de 7. El mensaje a las 7 iglesias, luego vienen los 7 sellos, que no había nadie quien la pudiera abrir. Entonces es lo que se conoce en teología como un proceso escatológico. Es una doctrina del porvenir, o no se dice profecía, sino escatología, es la palabra correcta. Cuando tú hablas de la resurrección, de los muertos, del estado eterno, de lo que va a pasar más adelante, de la muerte en sí misma, eso se llama sentido escatológico. Yo pienso que si uno interpreta la Biblia correctamente, las cosas ¿qué dice el Apocalipsis? Que va a haber un gobierno universal, donde un individuo va a ser reconocido como el cabeza. Y ese individuo se conoce en la Biblia como el anticristo, porque se opone a Cristo y porque quiere parecerse a Cristo. Aparece un segundo personaje que se llama el falso profeta, también en Apocalipsis capítulo 13. Entonces esos 2 personajes van a gobernar el mundo con un gobierno universal. Eso es lo que uno perfila. Pero ellos van a tener un control de tal manera que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene un sello o número, que la gente lo ha asociado 666. A la vacuna. Bueno, pero esos son disparates. Yo no voy a entrar, porque uno no puede repetir cosas como esa. Pero usted se vacunó. Tengo las 2 vacunas. ¿Y la 3? Y bueno, la tercera, porque yo no tengo problemas, factores de riesgo. Entonces no he visto la posibilidad de tener que vacunar. Me puse AstraZeneca. No sé, bueno, una promoción ya que se hace en el mundo entero. Entonces no tengo necesidad creo hasta ahora, porque no soy hipertenso, no soy diabético, no estoy sobrepeso. Pues, está bien, Entonces, es un gracias hombre a Dios. nuevo. Y he pasado toda la pandemia trabajando, he operado pacientes con COVID y todo, cuidándome, y me he mantenido, gracias al Señor, muy bien. Qué O sea, bueno, que creo que hay que finalmente. Finalmente, lo que tengo aquí es que si él no le puede decir al mundo, al pueblo, una oración, es lo que tengo aquí. Pero antes de la oración, yo No, quería no, preguntar, sí.
porque después de ahí viene el abogado de Ah, migración. ok, sí. Entonces, con relación a la disputa de la Biblia en las escuelas, ¿qué beneficio traería para los estudiantes? Bueno, pero imagínate, en República Dominicana, ¿ustedes creen que los jóvenes están pensando en practicar justicia, en lectura? Yo creo que en este país deberíamos nosotros no solamente levantar la Biblia, sino en las escuelas, perdón, sino también en nuestros hogares. ¿Cuántos hogares tuvieron el privilegio que yo tuve que se leyera la Biblia todos los días en mi casa? Mi papá me la leía todos los días, a las 6 de la mañana, todos mis hermanos. Todos los días de la bolita del mundo. Hasta que yo me fui de mi casa y me casé y él siguió leyendo su Biblia. Entonces, yo vi a mi papá llorar, yo vi a mi papá alegrarse. Yo siempre nos hincábamos para orar, por cierto. Y yo aprendí muchas cosas. Y entonces también yo quería saber más de por qué ese libro habla tantas cosas. ¿Por qué ese libro? Porque hay muchas personas que estudian la Biblia simplemente para cultura, pero ¿de qué te sirve saber mucha historia y cultura si la Biblia es un libro que te tiene que cambiar la vida? Porque ese es el objetivo de la Biblia. No es simplemente que yo tenga mucho conocimiento y que sepa todo sobre la fornicación, el adulterio, el robo, pero entonces a mí no me interesa practicarlo. O practicar la justicia, o los 10 mandamientos, que son leyes morales que están en todas las leyes universales. Entonces yo creo que no hay disputa. Y ojalá que haya disputa, qué bueno. Que este país necesita que se dispute si qué libro se va a leer. Que se lean todos los libros de la bolita del mundo. Que se lean no solamente el Quijote. Yo leí el Quijote cuando estaba en 5º grado, una versión pequeña, y estudié en una escuelita ahí en la calle Cuba 114, en la Aurora Tabaré Beliar. Pero me leí un librito de lectura que tenía muchísimo. Yo nunca se me olvidó un libro de tercero, de primaria, que tenía un cuentito que decía: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió un mensaje, por un mensaje se perdió una batalla y por una batalla se perdió la guerra. Y todas esas cosas que se incentivaba antes, el declamar, el decir un poema el día de Duarte, a mí me buscaban para todo eso, me encantaba. Me aprendía todos los poemas de Duarte, todas las canciones. ¿Por qué? Porque eso hay que levantarlo. La nación necesita valores, la nación necesita modelos, que sean modelos que se imiten, que sea Jesucristo. Miren, a Duarte lo comparan con Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Duarte era Duarte. Deberían decir que Duarte era, bueno, fue Balaguer que escribió el Cristo de la libertad. Pero usted sabe que se deifican los héroes porque los pueblos necesitan tener como modelos que sean casi inalcanzables. Pero Una manera poética de llamar a Duarte. La oración ¿no? de breve, porque viene tacón ahora. Sí, o sea, unos televidentes están pidiendo que al culminar usted pueda utilizar una de las... bueno, pero para mí es un privilegio poder orar por nuestra nación. Yo creo que se necesita también orar mucho. Y eso hay que hacerlo también diariamente. Eso es una manera de ponerse en las manos de Dios. Así que vamos a inclinar allá en sus hogares y aquí donde estemos, brevemente una oración por República Dominicana y el mundo. Padre, gracias te damos por este espacio. Gracias porque nos permite en tu misericordia y en tu amor y el deseo que tenemos de que se difundan tus verdades, de que realmente nosotros podamos hablar de ti. Gracias, Señor. Ahora te rogamos por nuestra nación. Sabemos que tú nos has puesto aquí por una razón. Y sabemos que nosotros somos una nación que emigramos, como se ha visto en los últimos años. Pero también sabemos que es una nación que quiere honrarte. Ayuda a nuestra amada República Dominicana. Que el evangelio crezca en los hogares, en las cárceles, en las escuelas y en todos los lugares. Mira el mundo, Señor. El mundo está convulsionado. Pero lo lamentable es, y tú lo sabes, Señor, que no te están buscando otras soluciones en vez de buscar la primera solución, que es a ti. Ábrele el corazón, ábrele los ojos para que te vean. Te lo pido por Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien. Bueno, Gracias, Juan Bautista doctor. Vila ha estado con nosotros, pastor evangélico, es médico, especialista en cirugía, y él ha estado con nosotros compartiendo parte de lo que Dios ha depositado en él, que es el conocimiento. Nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Doctor, muchas gracias. Le agradecemos por su presencia y nos vamos a un corte para publicidad.